Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya está el link. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ok, ya vi. Ajá, órale, va. Gracias. A ver, ¿quién tenemos por acá? Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión en vivo del módulo número 3. Ya estamos en la tercera semana. Voy a silenciarles tantito su audio, su micrófono. Si lo necesitan, lo pueden volver a activar. Y si tienen algún comentario o alguna duda, pueden escribirme por el chat o hacer uso del micrófono. Muchísimas gracias a quienes se han logrado conectar. Cintia, Laura, Mario, Verónica, Fátima. Vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación con la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Si pueden ver mi presentación y si me escuchan correctamente, les agradecería mucho que pudieran confirmarme para que podamos dar inicio. Si alguien quiere hacer alguna intervención, con muchísimo gusto lo puede hacer. Puede tomar la palabra o me pueden escribir en el chat. Y con mucho gusto atiendo sus mensajes. Vamos a ver. Buenas noches, Laura, Cintia. Buenas noches, Mario. Vamos a dar inicio. Según yo ya estoy compartiendo mi pantalla, pero ahí vamos. Bueno, pues espero que se encuentren muy bien. Ya es nuestra tercera semana de actividades. Muchísimas gracias por la confirmación, Cintia. Ya es nuestra tercera semana de actividades. Así es que ya vamos bien avanzados con este módulo. Y esta semana vamos a estar revisando algunas cuestiones en particular de las ciencias sociales. Buenas noches, Verónica. Muchas gracias por acompañarnos y por escribirme. Como ya saben, este es el módulo número 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela Alarcón. Ahí tienen mi correo por si hay alguna situación en la que pudiera yo, pues, apoyarles a través de mi correo. No ha pasado, pero a veces sucede que se ponen en mantenimiento a la plataforma. Entonces, a veces está unas horas fuera de servicio, entonces hay quienes apuntan mi correo y me escriben a mi correo. Así es que tómenlo en consideración. También es importante que tengan mi correo por otra cuestión. Acuérdense que después, en la semana número 4, después del día miércoles de lo que sería la semana 5, yo ya no puedo ingresar a la plataforma, sí a la plataforma, pero ya no a su grupo específico. Entonces a veces me mandan mensajes y yo ya no les respondo porque yo ya no puedo ver esos mensajes. Entonces escríbanme a mi correo, pero es por esa razón. Buenas noches, Fátima. Muchas gracias. El orden del día es darles la bienvenida, como lo acabo de hacer hace unos instantes, que podamos identificar las áreas de oportunidad con base en las calificaciones que obtuvieron en la segunda semana, revisar algunos contenidos académicos de la semana, dar atención a sus dudas, pueden utilizar el micrófono, pueden utilizar el chat. Y si no hubiera dudas, yo sí les voy a hacer algunas recomendaciones, porque he impartido este módulo al menos en unas 7 ocasiones. Entonces, sé más o menos
cuáles son algunas de las debilidades y les doy recomendaciones para poder fortalecer estas cuestiones. Esta unidad número 3 se llama el estudio de los fenómenos sociales desde una perspectiva interdisciplinaria. El propósito es analizar un fenómeno social mediante el uso de estrategias de lectura y escritura para expresar una postura intertextual y crítica. La semana pasada estuvimos viendo desde las ciencias naturales algunos fenómenos naturales. Esta semana vamos a estar revisando algunos, por favor, su audio, su micrófono, inhabilítenlo si es que no lo están escuchando, si es que no lo están utilizando, por favor, para que no haya interferencias en la sesión. Como les comentaba, la semana pasada estuvimos revisando algunos fenómenos naturales y esta semana vamos a estar revisando los fenómenos sociales desde diferentes ciencias sociales. ¿A qué se refiere con esta cuestión de tener una postura intertextual? Esto quiere decir que a partir de diferentes tipos de texto, como los que ya conocemos, científicos, académicos, periodísticos, etcétera, ustedes puedan generar una postura respecto de un fenómeno social. Algunas de las ciencias que vamos a estar analizando esta semana tienen que ver con la sociología, la antropología, también otra parte otra vez de la historia, las cuales se consideran ciencias sociales porque utilizan un método científico. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son los aprendizajes que esperamos que ustedes obtengan al terminar esta semana? No el módulo, esta semana. Son bastantes. Algunos de los aprendizajes son que ustedes puedan reconocer el aporte de las ciencias sociales, que puedan identificar ciertas características de la realidad social, que reconozcan problemáticas del México actual, que puedan comprender cada disciplina de las ciencias sociales, que reconozcan las diferentes relaciones sociales que hay y que puedan elaborar una reseña crítica sobre un texto que aborde algunos fenómenos sociales que vamos a estar revisando en unos minutos más. Buenas noches, Moisés, gracias por conectarte. Áreas de oportunidad. Por esto me refiero a algunas cuestiones que yo pude observar en las que hay que mejorar, y esto es con base en las calificaciones que obtuvieron de sus actividades integradoras de la semana número 2, es decir, de las actividades integradoras 3 y 4. He detectado casos de plagio. Siempre les vamos a ser muy insistentes en esta cuestión del plagio. No es menor, es una conducta poco ética de su parte, que traten de hacer pasar una actividad que no es suya como propia, que copien y peguen secciones completas de otras actividades que están en la red y que las pongan en su actividad cuando no se les está solicitando que hagan una investigación, y aunque se les solicitara, ya saben que hay una forma correcta en la que deben de citar. Entonces ya saben que se les evalúa con la calificación más baja, que es 0. Se les puede hacer que, pueden volver a mandar su actividad. Por supuesto que sí, porque todos podemos pues cometer errores, pero podemos enmendarlos. Si sucede una vez, pero si es recurrente, pues esto puede conformar un mal historial en su expediente y es motivo de baja definitiva de prepa en línea CEP. No aceptamos este tipo de conductas porque
es difícil a veces que nos demos cuenta si están cometiendo plagio. Hay muchísima información en internet. Entonces, nos lleva muchísimo tiempo estar revisando si no cometieron plagio y también calificarles. Entonces, todo ese tiempo que nosotros invertimos, nosotras como asesoras invertimos en estar revisando si su actividad es, si su actividad la realizaron ustedes mismos, podríamos invertirlo en calificar más rápido. Pero dado que se presenta esta situación de forma cotidiana, pues entonces tenemos que hacer un esfuerzo más grande en estar revisando que no haya plagio y después en evaluarles. Si identificamos plagio, ya no se les evalúa, se les asigna un 0. Así es que mucho cuidado con esta situación. Nos damos cuenta, sí, yo tengo muchos años dando clases en línea, así es que por lo general siempre me doy cuenta. Otras cuestiones en las que les hacemos mucho énfasis, la ortografía, la redacción. Recuerden que este criterio siempre se evalúa en los foros, en las actividades, en los proyectos integradores. Es un criterio que siempre se va a estar evaluando y por eso les hacemos mucho énfasis. Pueden usar el autocorrector, pueden utilizar el manual de ortografía y redacción que ya les compartí. Y si tienen más dudas, también les he estado compartiendo más material adicional. Si gustan material sobre un tema específico, si les falla, por ejemplo, la puntuación, el uso de comas, de puntos, de signos, si les fallan el uso de ciertas palabras, de ciertas vocales, por ejemplo, si no saben cuándo se escribe S y cuándo se escribe C, cuándo se escribe B y cuándo V, todo eso me lo pueden consultar. Yo tengo muchísimo material sobre eso y les puede ayudar para que vayan mejorando su ortografía y su redacción a lo largo de este módulo y también de Prepa en Línea CEP. Ahora sí, vamos a comenzar con los contenidos académicos de la semana. Esta semana, como les decía, vamos a estar revisando algunas ciencias sociales, como la antropología, como la sociología, a través de las cuales podemos analizar ciertos fenómenos sociales. Y quisiera revisar algunos conceptos muy particulares de la ciencia, tanto de la antropología como de la sociología, porque vienen en sus contenidos de la semana y también porque les van a servir para poder desarrollar sus actividades integradoras de esta semana. Recuerden que si tienen duda, pueden hacer uso del micrófono o me pueden escribir al chat y yo les voy contestando. Como todas las ciencias, la antropología y la sociología tienen un lenguaje especializado. No es el mismo lenguaje que se utiliza de forma coloquial, ¿no? Tienen sus especificidades. Aunque pareciera que el concepto que están dando es coloquial, eso puede significar algo totalmente diferente dentro del ámbito de estas ciencias. Tal es el caso de la palabra diversidad. Este es un concepto que estamos utilizando esta semana y que se refiere a todas aquellas diferencias que presentamos como seres humanos. Así nada más, o sea, no es un concepto más amplio. Simplemente hace referencia a las diferencias que tenemos como seres humanos. ¿Qué diferencias? Bueno, ahí sí es un poco más complicado porque las personas tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, tenemos una fisonomía diferente, tenemos o profesamos una religión diferente y hay quienes no profesan una religión, hay quienes hablamos un cierto idioma y hay otras muchas personas que hablan otros cientos de idiomas diferentes. Todo eso constituye una diversidad. Por ejemplo, para
Para una organización internacional como lo es UNESCO, que se encarga de estudiar, más bien de proponer ciertas pautas para el estudio de la educación, de la ciencia y la tecnología a nivel internacional, identifica que la diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a las sociedades y grupos que componen a la humanidad. Hay tanto diversidad biológica, que es manifestada en los organismos vivos, como una diversidad cultural que es necesaria para el género humano. La diversidad en sí misma no es ningún problema. La diversidad es deseable. Imagínense que todas las personas fuéramos iguales, que pensáramos en lo mismo, que hiciéramos lo mismo. Eso, la verdad es que nos restringiría mucho, ¿no? Sería pues como estar viendo todo el tiempo la misma película, ¿no? Entonces, lo que consideran los organismos internacionales es que esta diversidad con la que nos conformamos las sociedades es deseable. Sin embargo, hay momentos en los que esta diversidad se convierte en un problema y a eso se le denomina diferencia. Aquí por eso les puse una ilustración en donde hay diferentes tipos de niños, de niñas, ¿no? Que están jugando. Entonces podemos reconocer la diversidad de este grupo porque algunos son hombres, otras son mujeres, porque algunas personas pueden caminar, pueden estar de pie y otras no. Algunas personas pueden ver y otras no. Entonces, ahí estamos viendo que hay una diversidad dentro de un grupo humano. ¿En qué momento se convierte esto en un problema? Imagínense alguien que, un niño que sea, que no pueda caminar de forma permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este niño va a una escuela que no tiene una rampa para que pueda ingresar con su silla de ruedas, esta condición física que tiene, que es una discapacidad, que no puede caminar, se va a transformar en una diferencia y se va a convertir en un problema, porque no va a poder acceder a la educación. Y eso le pasa a muchísimas personas con discapacidad. No es que en sí misma la discapacidad sea un problema. La discapacidad es una condición. Se convierte en un problema cuando a las personas se les restringen los derechos para poder acceder, por ejemplo, a algún derecho. Ahí es cuando sí ya se convierte en un problema. Entonces, la diversidad considera que pues todas las personas somos iguales, tenemos igualdad en derechos, aunque somos muy diferentes. Pero todas esas formas distintas que tenemos de ser y de pensar son válidas, siempre y cuando obviamente pues no se perjudique a una tercera persona. Si hay dudas con los conceptos, me pueden ir consultando. Ahora, en el texto que estamos revisando esta semana del filósofo León Olivet, hace mucho énfasis en dos conceptos muy importantes. Uno que tiene que ver con la multiculturalidad y otro que tiene que ver con la interculturalidad. ¿A qué hace referencia cuando habla acerca de multiculturalidad? Aunque suenan parecido, no son lo mismo.
Esto tiene que ver con el lenguaje especializado que tienen las ciencias. La multiculturalidad hace referencia a la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Por ejemplo, un país. Pensemos que en México convivimos personas de diferentes estados, que es un país que tiene una geografía muy diversa y que convivimos diferentes grupos sociales que hablamos hasta diferentes lenguas. Por ejemplo, pues una gran mayoría de la población en México hablamos castellano, pero adicionalmente al castellano hay otras 68 lenguas indígenas. Entonces, a eso se refiere la multiculturalidad, a que en un mismo espacio físico convivimos diferentes tipos de personas. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad, pero cultural. ¿Cuál diversidad? De esta que hablamos anteriormente. Y eso es la multiculturalidad. Ahora, hay otro concepto al que también se refiere León Olivé, acerca de la interculturalidad. La interculturalidad hace referencia a que una vez que existen todas estas personas en un espacio físico, pueden tener interacción e intercambio. O sea, no que nada más estén aisladas, sino que pueden tener, una interacción social, cultural, económica, y que se reconozcan a todos los grupos en igualdad de condiciones y sobre todo de derechos. La multiculturalidad hace que solamente con que las personas estén en un espacio físico es suficiente para hablar de multiculturalidad. Pero la interculturalidad, la diferencia es la interacción. ¿Ok? Si van teniendo dudas acerca de los conceptos, me pueden ir preguntando. Esto es porque vamos a utilizar estos conceptos para desarrollar nuestras actividades integradoras de la semana. Les voy a poner algunos ejemplos de multiculturalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, como en todos los países de América, hay población originaria, población indígena, es decir, población que ya estaba asentada antes de periodos de colonización. Y en Estados Unidos actualmente hay unas denominadas reservas indígenas. En estos lugares están personas indígenas a las que se les destinó un espacio físico específico y que no pueden ser, o sea, son espacios en donde desarrollan generan su autonomía, y son espacios en donde no pueden ser molestadas, y pueden desarrollar todas sus actividades religiosas, culturales, hablar su propia lengua, etcétera. Pero están en un espacio en donde si se salen de ese espacio, se tienen que adecuar a la cultura dominante del resto de la población del país. Entonces a eso se le podría denominar multiculturalidad porque se les reconoce, pero están de cierta medida aislados. Y esto pues puede provocar muchísimos problemas, porque no se reconoce la diversidad, no se reconoce todas aquellas ventajas que tiene la cultura de estos grupos indígenas para el resto de la cultura, que sería una cultura dominante. La interculturalidad nos permite que podamos tener este diálogo entre diferentes tipos, entre diferentes culturas,
entre diferentes lenguas, diferentes visiones, cosmovisiones, y que podamos obtener lo mejor de cada una de ellas y poderlas reconocer, ¿no? Y que también nos reconozcan. Por ejemplo, esto pasa mucho con los grupos indígenas en México. Los grupos indígenas en México no están en reservas, están en sus territorios pues ancestrales, pero también es población que ha migrado. Entonces, por ejemplo, cuando migran a las ciudades, debe de existir este esfuerzo de diálogo intercultural que nos permita tanto entender sus costumbres, su lengua y poderlas reconocer, y que también ellos nos puedan reconocer a la población mestiza, ¿no? Por así decirlo. Si hay dudas, con muchísimo gusto. Estos pueden resultar conceptos un poco enredados de repente, pero se van a dar cuenta que hay forma de comenzarlos a aterrizar en ciertas acciones que tiene beneficio en la sociedad. Yo en la sección, en el foro de avisos, les compartí un texto bien interesante de una antropóloga en donde hace referencia a cómo se materializa todo el diálogo intercultural. Entonces, échenle una revisada, eso es súper interesante cómo va abordando todas estas cuestiones. Y ahí es cuando ustedes se dan cuenta que estos no nada más son conceptos, sino que la operacionalización de estos conceptos nos sirve para generar diálogos, para generar una buena convivencia en la sociedad, para poder garantizar derechos, entre otras cuestiones. ¿Qué otro concepto está abordando el filósofo León Olivet? El concepto de globalización, que al contrario de estos otros conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, la globalización es este fenómeno en donde hay un intercambio constante y global, ¿no?, de bienes y productos, de información, de conocimientos y de cultura, que aunque en estricto sentido nos debería de permitir sacar lo mejor y obtener lo mejor de todo lo que se está realizando a nivel mundial, pues nos genera ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque la globalización está muy asociada con el sistema económico capitalista, y el sistema económico capitalista lo que busca en cierto momento es que haya un cierto prototipo de persona o estandarizar ciertos procesos, ciertas formas de ser, para poder obtener más fácilmente a un tipo de consumidor o consumidora que sea muy igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la globalización podría ser deseable que todos habláramos inglés, que todos recibiéramos educación universitaria en ciertas cuestiones tecnológicas, que tuviéramos cierta capacidad, cierto poder adquisitivo para comprar todo lo que nos van vendiendo, el último teléfono, y cambiar teléfono cada año. Entonces, aunque esto pudiera ser bueno hasta cierto punto, como pudiera ser el intercambio de información y de conocimiento, también nos genera múltiples problemas, porque lo que hace la globalización es tratar de atentar contra la diversidad de identidades que tenemos. Si, por ejemplo, vemos que predomina el idioma inglés, entonces estaríamos anulando, imagínense, el castellano que nosotros hablamos en México y las otras 68 lenguas indígenas.
entonces, la globalización es este constante, pues, estarnos cuestionando eh, si tenemos derecho a esta diversidad o si estaría mejor que estuviéramos así como robots un poco, pues muy parecidos, ¿no? Entonces, por eso, León Olivé se hace este cuestionamiento de que la globalización atenta contra la diversidad, pero sobre todo atenta contra la diversidad de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas se oponen en muchos casos a la globalización, no porque no quieran progresar o no porque no crean en el desarrollo, sino porque su concepto de desarrollo que tienen los pueblos indígenas es totalmente diferente al que tenemos, al que tenemos la sociedad mestiza. Las personas indígenas creen que el desarrollo es estar en paz consigo y con su comunidad, tener un medio ambiente que no esté contaminado, es poseer sus propias tierras. No es que vivan en una condición de retraso, de que no quieran modernizarse, no. Significa que para ellos es muy importante que se pueda preservar su cultura, su lengua, sus conocimientos, que puedan desarrollar avances tecnológicos porque lo hacen, que puedan generar sus propios sistemas educativos y que todo eso sea respetado, ¿no? Entonces, por eso la globalización como concepto, como fenómeno, se opone un tanto a la expresión de las diversidades, ¿no? Es que todo sea malo en la globalización, ojo con eso. Hay muchos beneficios que tenemos, por ejemplo, si actualmente en la pandemia que estamos viviendo, algún país genera una vacuna, una solución que nos pueda evitar esto que estamos viviendo, sería pues, un aspecto positivo del fenómeno de la globalización, porque algo que se produjo en otro país nos puede resultar benéfico a nosotros, ¿no? Siempre y cuando esto no atente contra los derechos y el principio de diversidad y de interculturalidad. A eso es a lo que se refiere este autor. Así es que les recomiendo muchísimo esa lectura. Obviamente la tienen que hacer. No hagan trampa porque a veces nada más como que leen algunos parrafitos para responder sus actividades y eso no se vale. Léanlo todo. Traten de comprenderlo y traten de traerlo a el contexto de la sociedad mexicana. Van a ver que les hace mucho sentido. Ahora, con todos estos conceptos, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya viene nuestra parte práctica. Si tienen dudas acerca de estos conceptos, con muchísimo gusto les puedo brindar orientación, ya sea a través del chat o pueden activar su micrófono y pueden participar, si es que tienen dudas acerca de estos conceptos. Solamente les quiero decir, no confundir multiculturalidad e interculturalidad. Lo deseable es la interculturalidad, no la multiculturalidad. ¿Ok? Bueno. ¿Qué les están preguntando en esta actividad integradora número 5 que se llama Sociedad Contemporánea? Pues primero, tienen que descargar la lectura de Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Y antes de hacer la lectura, lo que yo les recomiendo es que lean, primero lean la actividad y luego hacen la lectura, para que sea una lectura que esté enfocada. Porque si son como yo, se les puede olvidar lo que leyeron.
Entonces yo primero les recomiendo que lean la lectura y que luego que lean la actividad, las instrucciones de la actividad y la rúbrica y que luego lean la lectura para que ya puedan ir llenando cada una de las secciones que se les está solicitando. Tienen que completar esta tabla, que son los diferentes conceptos que acabamos de analizar, que son características que puede tener una sociedad, y ustedes deben de identificar algunas ideas principales y secundarias. Van a identificar de la diversidad, qué está diciendo el autor, y tienen que poner 2 ideas principales y 2 ideas secundarias acerca de la diversidad. Apóyense de estos conceptos que yo les estoy dando. De la multiculturalidad, lo mismo. Tienen que poner 2 ideas principales y 2 ideas secundarias, y lo mismo con la globalización. Para esta tabla en específico, sí pueden copiar y pegar la idea, porque aquí el ejercicio es que ustedes identifiquen en cada una de las ideas los conceptos. No es necesario que hagan una reflexión, un resumen, no. Aquí sí pueden, si identificaron en su actividad una idea acerca de la multiculturalidad, la idea completa, que tampoco sea todo el párrafo, o sea, las ideas por lo general vienen expresadas en oraciones. Pueden copiarla y pegarla en su tabla. Aquí lo importante es que ustedes hagan bien la revisión de esas ideas y que las sepan vincular con cada uno de los conceptos. Aquí, si se dan cuenta, no aparece el concepto de interculturalidad, solamente el de diversidad, multiculturalidad y globalización. Después de eso van a elegir 2 ciencias sociales de entre la economía, la ciencia política, el derecho, la historia, la antropología o la sociología, e investigar sobre multiculturalidad en México desde el punto de vista de 2 disciplinas que escojan. Tienen que señalarme, por favor, cuáles son las ciencias que están eligiendo, porque a veces hacen la investigación, hacen su resumen y lo ponen ahí, pero jamás me dicen de cuál se trata, entonces yo no puedo adivinar. Tienen que decirme, a lo mejor lo pueden poner como un encabezado, economía, y hacen ya su resumen, o es ciencia política y hacen su resumen. El tema está delimitado a la multiculturalidad en México y 2 de las ciencias. Ojo con esto porque aquí sí no pueden copiar y pegar. Tienen que hacer un resumen, leer y escribir con sus propias palabras lo que comprendieron. Lo que sí pueden copiar y pegar son algunos conceptos, porque son algunas palabras muy específicas de cada una de las ciencias. Para poder investigar, yo les compartí en la sección de avisos también algunos buscadores que ustedes pueden utilizar y que son académicos, para que tengan la certeza de que todo aquello que están ustedes buscando como información y que van a hacer como resumen, sean fuentes confiables. Y también háganle la prueba de confiabilidad. Si tiene autor o autora, si tiene otras fuentes de referencia, de qué página lo están tomando. Por favor, nunca se metan a los blogs, no se metan al Rincón del Vago, a Buenas Tareas y a todas esas páginas en donde otros de sus compañeros hicieron su actividad y se imaginan que la hicieron muy bonita y la suben y al final les termina saliendo todo mal, porque yo he revisado, créanme, todas esas actividades que suben y todas son terribles. Esas no son fuentes confiables.
Jamás lo hagan, jamás se basen en blogs ni nada por el estilo. Hagan la prueba de confiabilidad de la que hablamos la semana pasada. No me pueden escuchar. Permítanme tantito. Permítanme tantito porque les envié en el link de la sesión, un manual con Zoom. Lo que pasa es que a veces se meten nada más a la sesión, pero no le ponen ahí a aceptar el audio, entonces no me van a escuchar, nada más me van a ver. Pero ya le escribí a esta persona para que puedan, para que pueda volverse a conectar. Ok, después de que hacen esta investigación de las ciencias, tienen que elaborar en 2 cuartillas una reseña crítica del texto Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas e incorporar la información que obtuvieron de la investigación, ¿de cuál? De esta, de las ciencias. Una reseña crítica tiene sus características. Ya se las compartí desde la semana número 1, ya les enseñé cómo hacer una reseña crítica. Una reseña crítica debe de tener todos los elementos que ustedes aprendieron en su módulo número 2. Debe de tener una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y deben de presentar las referencias bibliográficas de los textos que consultaron con el formato del manual de citas y referencias que usamos en Prepa en línea CEP. Una reseña crítica de 2 cuartillas. Letra tamaño 12, espacio simple, porque a veces por abarcar más ponen letra número 20, doble espacio y todavía hasta le ponen ahí un dibujito. No. Debe de ser letra tamaño 12, espacio simple. Letra color negro, por favor. Fondo blanco, porque a veces me ponen letras color amarillo, rojo, y todavía le ponen un fondo verde, azul, y eso es casi imposible de leer. Nunca lo hagan en un ámbito académico, muchísimo menos laboral. Esa es mi recomendación. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para esta actividad integradora número 5. Somos estrictos con el tema de la extensión de las actividades, sí, porque debemos de tener elementos para valorar su aprendizaje, que se han podido apropiar de los conceptos que tienen y que los puedan expresar correctamente en un escrito. Entonces, por eso sí les evaluamos que si les está pidiendo 2 cuartillas, sean 2 cuartillas, si les está pidiendo 8 renglones, sean 8 renglones, ¿no? No sé si es claro lo que vamos a hacer para esta actividad y en esta reseña. Si no, con muchísimo gusto, puedo atender sus dudas. ¿Estamos claros ahí? Bueno, sigamos avanzando. Tenemos un espacio al final para poder aclarar dudas. A ver. Dice Moisés que todo claro, perfecto. Por eso les ha ido muy bien en sus evaluaciones. Actividad integradora número 6, problemas sociales. Se llama la imagen que ya no puede parar, el texto que tienen que revisar. Se trata de que lean, ahí sí no les puedo decir que hagan lo contrario, primero tienen que hacer la lectura,
para poder identificar el problema social que se está abordando. Luego, buscar en redes sociales un texto o una imagen relacionados con el problema social que se está abordando. Y otra búsqueda de textos o imágenes acerca de cómo combatir el problema. Esta es una actividad colaborativa. No es una actividad en grupo, porque no se van a juntar en un momento específico para desarrollarla, pero es una actividad colaborativa. ¿Por qué? Porque se tienen que intercambiar los textos o las imágenes a través de capturas de pantalla que pudieron encontrar en internet. Y esto únicamente puede ser posible si es que colaboran. Ha pasado en otros cursos que no se comparten las imágenes y que cada quien busca poner ahí lo que encontró, o que alguien no se mete desde el día lunes o martes para ver qué es lo que tiene que hacer, y el día domingo ahí les anda pidiendo apresuradamente a sus compañeros que le compartan una captura de pantalla, y eso no es posible. Es una actividad colaborativa. Deben de ser amables, responsables para poderse compartir las imágenes que encontraron. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues que se van a ver beneficiados todos o se van a ver afectados todos. Este es un ejercicio que les permite a ustedes ver cómo es el flujo de información, lo que encuentran de información acerca de un mismo problema, y poder compartir entre sus compañeros, sus compañeras, cierta información. Así es que van a tener que hacer uso de primero el mensajero para establecer comunicación con alguien. Pueden utilizar también el foro Aprendiendo de la semana para compartirse algunas imágenes. Y nos pregunta Fátima que qué hace si alguien no quiere, si no contesta pronto. Pueden elegir a quien ustedes quieran. Manden la mayor cantidad de mensajes posibles. O sea, si les está pidiendo 2 capturas de pantalla, 2 por cada compañero, tienen que ser 6. Si tienen que escribirle a 3 compañeros, compañeras, mándenle el mensaje al doble para garantizar que puedan tener la información en el momento en el que ustedes las están solicitando. También sean pacientes. Hay quienes solamente se conectan en la noche, pero hay muchas personas que se conectan desde el lunes, y entonces con ellas, y los van a identificar fácilmente, porque estas personas participan en el foro Aprendiendo. Quienes no se conectan, solamente se conectan los fines de semana, jamás participan en el foro. Entonces, identifiquen a las personas que participen o que han participado en los foros Aprendiendo, mándenles un mensaje, pídanles sus correos e intercámbiense las imágenes. Pero antes de intercambiarse las imágenes, primero tienen que identificar el problema. Obviamente, aquí ya nos está diciendo Moisés que cuenten con él para el intercambio Mario nos está diciendo que cuenten con él para el intercambio de imágenes. Sean pacientes, sean amables, ¿no? Es un trabajo, pues que tienen que hacer en todo el grupo. ¿Qué más nos están diciendo? Exactamente, primero se envían un mensaje y luego se comparten el correo, porque creo que sus mensajeros no les permite compartir imágenes. Entonces ahí sí van a tener que utilizar sus correos electrónicos y o sea, sean muy respetuosos también con eso, ¿no? Si alguien les comparte su correo, pues que solo sea para eso.
para cuestiones académicas. Si alguien les comparte su número de WhatsApp para intercambiarse, también, o sea, sean siempre muy respetuosos, que sea solo para eso, pues para compartir esta información y para cuestiones académicas, ¿no? Por favor, hay que tener mucho cuidado con eso y ahorita vamos a abordar un tema que trata de eso. Sí, dice Lucía que también cuenten con ella, con Fátima. Entonces ahí ya les estoy pasando nombres de personas que están dispuestas desde el día de hoy a intercambiar esas imágenes. ¿Qué hay que hacer? Una presentación de PowerPoint con 11 diapositivas. No más, no menos. Se les evalúa que sean 11. ¿Por qué? Porque en esas 11 ya va la portada y todo lo que tienen que desarrollar. En cada una de sus presentaciones debe de ir una sección específica. En la primera les pide nada más una portada, en la segunda colocar el nombre del problema que identificaron y justificar la respuesta. En las diapositivas 3, 4 y 5, poner en cada una de las diapositivas las capturas de pantalla, los renglones explicando por qué considera que se fomenta el problema, la fuente de donde tomaron las capturas de pantalla. Esta fuente es de donde, o sea, pues lo encontré en Facebook, lo encontré en una página de la Secretaría de Gobernación. Esa es la fuente y el nombre de quién hizo cada una de las capturas de pantalla, las originales, o sea, el nombre de su compañero o de su compañera. Y eso va a ser en las diapositivas 3, 4, 5. En las 6 van a responder en un párrafo bien sencillo, de máximo 5 renglones. ¿Qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste? En las 6, ¿qué elementos podrían contribuir a solucionar el problema? En las 7, 8 y 9, ¿cómo se puede combatir el problema? En la 10, responder cómo puedes contribuir a frenar el problema que identificaste. Y en la 11, las relaciones sociales, las causas y consecuencias. Es decir, qué relaciones sociales, familia, amigos, pareja, fueron causantes del problema y por qué. Y qué relaciones sociales, familia, amigos, pareja también, se vieron lastimadas con el problema de la historia y responder por qué. Ok, Cintia, Verónica, Laura, Cinti dicen que ellas están dispuestas desde este momento a intercambiar sus imágenes para que vayan avanzando con esta actividad. Bueno, con eso tendrían que completar 11 diapositivas. Van mis recomendaciones. Mucho ojo con esto. No me hagan un video, por favor. Porque ha pasado que hacen un video de 30 segundos con 11 diapositivas y yo no puedo leer. Y aunque trato de pausarlo, a veces le ponen estas, ¿cómo se llama esto? Cuando tiene sonido y cuando las diapositivas pasan a efectos. Le ponen efectos. Entonces, aunque le ponga pausa, no lo puedo leer. Por favor, no manden videos, manden la pura presentación. La presentación la tienen que subir a la nube y me tienen que compartir únicamente el link. Deben de dejar la presentación como pública porque si no, no la puedo revisar. Pero por favor, jamás me hagan videos. Para otras actividades, háganlo. Pero consideren que alguien pueda tener el tiempo suficiente para leer 11 diapositivas. O sea, ¿cuánto se tarda uno en leer y en revisar? Tendría que tardarse unos 10 minutos un video con 11 diapositivas para que uno pueda ir leyendo cada uno de los aspectos. Otra cuestión, los fondos que le ponen. Ya no le pongan fondos, no le pongan mariposas, gatitos, porque
esta presentación ya tiene imágenes, son las capturas de pantalla. Entonces, imagínense que además de la imagen, le ponen un recuadro y eso va a ser muy difícil de leer. Letra de preferencia negra, azul, fondo blanco de preferencia, porque a veces de veras le han puesto rojo y letra amarilla y eso es imposible de leer. Y tengo que leer muchísimas actividades. Entonces hay un momento en el que yo ya no puedo ver bien, ¿no? Entonces, además, no es una presentación académica, o sea, y todos esos aspectos los tenemos que ir revisando, ¿no? Me están preguntando es que no entienden eso del nombre de la captura. Es el nombre de sus compañeros o compañeras. Y la fuente es de dónde obtuvieron esa información. Si la sacaron, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, de TikTok, de Instagram, si la sacaron de la página de gobernación, de una ONG, de dónde sacaron la página. Esa es la fuente. Y el nombre es únicamente el nombre del compañero o la compañera que les dio la información. El link no lo van a mandar en Word, no, tampoco van a subir su presentación, no. Hay una sección en la plataforma cuando hacen el envío en donde nada más les deja mandar un link. No me acuerdo en este momento cómo se llama, pero en las instrucciones que les mandé, en el correo de ayer que les mandé, ahí sí dice exactamente cómo se llama esa sección. Únicamente tienen que copiar y que pegar el link para que yo lo pueda revisar. Si hay más dudas, me pueden ir consultando. Hay algo súper importante. De hecho, es lo más importante que tienen que hacer. Identificar el problema social del cual está hablando este texto, de la imagen que ya no puede parar. Si ya la leyeron, me parece muy bien, y si no, les voy a dar un cierto adelanto. Es una imagen que se toma una jovencita, no indica nunca su edad, una imagen íntima que comparte con alguien con quien consideraba que tenía confianza, y esta persona se encarga de andar circulando esa imagen por toda la escuela. Entonces esta joven se siente muy mal por eso y no sabe qué hacer. Bueno, yo ya les compartí también en la sección avisos un tema súper importante y muy, muy de actualidad acerca de cómo poder identificar correctamente este problema. Y el nombre de que le puse ahí a la sección esta es que es la sextorsión. Y les doy información y los dirijo a un video así de 3 minutos en donde les explica qué es este problema y qué se puede hacer al respecto. Esto es un concepto nuevo que surge a partir de que tenemos mucha disponibilidad de las redes sociales y que compartimos a veces imágenes, ¿no? Entonces yo lo que les quiero recomendar es que piensen bien en el tema, en el problema, más bien, en el problema. El hecho de que alguien se tome fotos íntimas y se las envíe a alguien no es ningún problema. Eso está garantizado en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Habrá quien no le gusta, habrá quien piensa que eso está mal, que atenta contra la moral, lo que ustedes quieran, pero hacer eso no está mal. ¿Cuál sí es el problema? El problema es compartir esas imágenes sin el consentimiento de la persona. Eso sí es un problema. Y vamos a considerar para eso dos
dos tipos de población, si ustedes lo quieren ver así, dependiendo de la edad que se tenga, como nos indica aquí esta lámina. En caso de tratarse de niñas, niños y adolescentes, tomar imágenes íntimas y compartirlas, primero no es deseable, y segundo es un delito que se conoce como abuso y pornografía infantil. Adolescentes, me refiero a jovencitas, jovencitos de 17 años con 11 meses. Es un delito. Si son personas mayores, es su derecho, o sea, lo pueden hacer, porque ya hay pues una mayor capacidad como de reflexionar esta situación. En niños no, eso es un delito, y aquí yo les compartí una página en donde se pueden denunciar esas cuestiones y teléfonos a donde se pueden llamar. Aquí en el caso del texto que estamos analizando, no se dice exactamente la edad de la chica a la que le sucede, pero consideremos que no es tanto un problema compartir imágenes íntimas, sino que alguien haga mal uso de esas imágenes, que las comparta sin consentimiento, que lucre o que quiera chantajear, y eso sí se llama sextorsión, es un delito. La ley Olimpia, no sé si han escuchado de ella, la han estado aprobando muchísimos estados en estos últimos meses. Se refiere a eso, a que alguien no puede compartir una imagen íntima, ya sea de hombre o mujer, sin consentimiento de la propia persona, para fines de extorsión, con finalidad de hacer sentir mal a esa persona o lo que sea. Eso no se puede, no se puede hacer. Entonces, les recomiendo que le echen una mirada a este videíto, son como 3 minutos, y que también sea algo que ustedes compartan con sus propias familias, porque esto es una situación de todos los días. Y esa es la problemática que se está abordando en esta lectura y que estamos revisando en esta actividad integradora número 6, que se llama Problemas Sociales. No sé si hubiera más dudas. Con muchísimo gusto, tengo todavía unos minutos para atender la situación. ¿Cómo ven? ¿Han escuchado de estos términos? ¿Han escuchado estos conceptos, estas problemáticas? Y esto se los digo porque sobre todo esta sociedad mexicana que es muy machista, siempre suele cuestionar mucho a la persona que fue víctima, ¿no? De ciertas cuestiones. Por ejemplo, Olimpia, y que le pusieron así a esta ley. Olimpia es una chica que en algún momento mandó un video íntimo a quien en ese momento era su pareja, y esta persona se encargó de difundir ese video en la escuela donde estudiaban. Eso a Olimpia pues obviamente la hizo sentir muy mal, dejó la escuela, se deprimió, intentó suicidarse, y bueno, ya después empezó a recibir apoyo, ¿no? Apoyo psicológico, apoyo moral también, ¿no? De parte de su familia, para saber que, pues, ella no había hecho nada mal, sino que quien había hecho mal uso de ese material era esta persona, ¿no? Por eso se empezó a impulsar esta ley que ahora pues está tipificado como un delito de compartir imágenes o videos de una persona con fines pues para denigrar a una persona, o para chantajearla, ¿no? Porque hay quienes piden dinero
para no publicar un video o una foto. Entonces, esto se debe de denunciar y no se debe de culpar a quien en realidad es víctima, ¿no? O eso de que, pues es que también ella, ¿para qué se toma el video? ¿Para qué lo comparte? ¿Para qué enseña? No, 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 no. Pensemos que estamos en una sociedad que tenemos muchísimos problemas de violencia de género, entonces no podemos revictimizar a las personas. Tenemos que basarnos en, pues en un juicio muchísimo más objetivo, y para eso nos sirven las leyes, ¿no? Bueno, a ver, preguntas. A ver. Son 11 imágenes las que tenemos que obtener. 11 imágenes, no, son 6, ¿no? Son 11 diapositivas, pero son 6 imágenes nada más. A ver. Son 11 diapositivas y 6 imágenes. Así es. A ver. Exactamente, las diapositivas son las páginas que utilizaremos. Nuestros compañeros solo nos van a compartir la captura y la fuente donde la obtuvieron. Así es. Hay quienes les van a compartir hasta 3 capturas de pantalla y diferentes fuentes. O sea, una sola persona pudiera compartirles hasta todo, pero lo más deseable es que busquen este intercambio. Y por favor, les encargo mucho que si hay alguien que les comparte una captura de pantalla en donde venga una postura así como de ¿para qué compartió el video? ¿Para qué compartió la imagen? Les hagan reflexionar sobre esto que estábamos platicando. Que no tiene, que no se puede revictimizar a una persona a la que le sucedió esto. Son casos graves, hay personas que se han suicidado por esta cuestión, ¿no? O sea, no es un tema menor. Traten de hacer esa reflexión, porque a veces pasa de que alguien les comparte así una captura de pantalla, así como, no, pues lo que tenemos que hacer es evitar compartir. No, ahí no está el tema. Sino que lo que hay que evitar es hacer mal uso de cierta información, ¿no? Entonces, para que hagan la reflexión. ¿Tienen más dudas? Estoy leyendo sus dudas, pero creo que ya las atendí todas. Si tienen más dudas o algo así, pueden hacer uso de su micrófono. Con muchísimo gusto les puedo atender. Y si no, a través del chat. Bueno, todo este material ya saben que yo se los comparto. Pueden entrar a las páginas, ver los videos. Verónica nos está preguntando que en la actividad 5 dice que máximo 2 cuartillas, que si puede hacer 1.5. ¿Qué creen? Que me parece que está mal escrita esa instrucción, porque yo ya revisé la rúbrica, por eso es importante siempre revisarlas, y en la rúbrica dice que son 2 cuartillas. Por eso les hago ahorita el énfasis en eso, porque parece que hay problemas en cómo está escrita la instrucción, pero ya revisé la rúbrica y dice que son 2. No sé si hubiera más dudas. Muy bien. De nada, Verónica. ¿Hay más dudas? Si no, estoy muy atenta de su comunicación, de sus mensajes, de sus correos. Ya saben que yo les respondo súper rápido porque estoy conectada casi todo el día. Entonces,
Si no hubiera más dudas. Bueno, aquí ya nada más esto pues, les dejé la cartilla de derechos sexuales y reproductivos que tenemos todas las personas incluidas, niñas, niños y adolescentes, ¿eh? No crean que... Entonces ahí se los comparto. Perfecto, pues les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar a esta sesión y cualquier duda adicional que vayan teniendo, sobre todo con esta última actividad, la actividad integradora número 6, con muchísimo gusto, porque sí les suele causar un poco de conflicto. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado y nos estamos viendo dentro de 8 días, que es nuestra última sesión del módulo. Es súper importante que ya vengan con todas sus dudas del proyecto integrador, porque ya estaríamos terminando el módulo número 3. Muchísimas gracias, Fátima, Laura, Mario, Moisés, que andaba por ahí, Laura, Verónica. No logro ver, a ver. No los logro ver a todos, a todas. Hay alguien que no tiene su nombre por ahí, pero muchísimas gracias por conectarse. Estoy al pendiente de sus dudas por si las hubiera y cuídense mucho. Igualmente, Verónica, muchas gracias.